Tomar clases de español o de cualquier otro idioma en Italki o Preply es tirar dinero a la basura si no estás preparado. En este video aprenderás cómo estar bien preparado para tus clases, cómo tener buena calidad de audio y video, cómo compartir un documento con tu tutor, cómo escribir acentos, cómo evitar equivocarte de hora, cosas importantes que debes decirle a tu tutor y algunas frases útiles. Casi todo esto también aplica a clases de cualquier otro idioma. Primero, cómo tener buena calidad de audio y video. Usa una computadora. Por favor, no uses tu teléfono para las clases de español. Es mucho mejor si usas una computadora porque la pantalla es más grande, tienes un teclado físico para escribir y tu imagen se verá estable. Usa un cable Ethernet. No uses Wi-Fi. Conecta tu computadora directamente al Internet usando un cable Ethernet. Un adaptador de USB a Ethernet cuesta menos de $20 en Amazon. Es mucho mejor invertir $20 una sola vez y no tener que pagar varias veces por clases con mala calidad de audio y video. Usa audífonos con micrófono. Es muy importante que puedas escuchar bien a tu tutor y que tu tutor pueda escucharte bien, sin distracciones ni ecos. Solo así podrá ayudarte a tener una buena pronunciación en español. Si solo usas los parlantes y el micrófono integrados en tu computadora, tu tutor quizás escuche su propia voz con eco y eso lo va a distraer. Además, tu tutor te escuchará lejos y va a escuchar el ruido de tu computadora y los ruidos de tu casa y de tus vecinos. Así que, por favor, usa audífonos con micrófono. En mi experiencia, los audífonos con conector USB son muy buenos. Hay audífonos con micrófono con conector USB-A para la mayoría de computadoras y con conector USB-C para MacBooks. No uses audífonos inalámbricos, pues suelen dar problemas de configuración en videollamadas. Usa Zoom. Italki y Preply tienen sus propios sistemas de videollamadas, pero hay una mejor opción. Si tu tutor ofrece clases por Zoom, te recomiendo escoger esta opción. Zoom ofrece mejor calidad de llamada y tiene mejores opciones para compartir pantalla, algo que tu tutor necesitará usar mucho. Visita zoom.us/support/download para instalar Zoom en tu computadora y pregunta si tu tutor ofrece clases de español por Zoom. Contrata fibra óptica. Si aún tienes problemas de audio y video, es posible que tu proveedor de Internet sea la causa. Averigua si en tu barrio hay un servicio de Internet de fibra óptica y contrátalo. El Internet por fibra óptica directo al hogar es ideal para videollamadas y teleconferencia. Si todo falla, usa tu iPad. Si ya intentaste todo en esta sección y aún tienes problemas de audio y video en tus clases, es posible que el problema sea tu computadora. Si tienes un iPad, intenta usarlo en vez de la computadora. Asegúrate de que el iPad esté en la misma habitación que el router Wi-Fi para no tener problemas de conexión. No olvides usar audífonos con micrófono, de preferencia conectados por cable, y un teclado físico. Entonces, para tener buena calidad de audio y video en tus clases de español, usa una computadora. Conéctala con un cable Ethernet. Usa audífonos USB con micrófono. Si es posible, usa Zoom. Si es posible, contrata fibra óptica. Si todo falla, prueba con tu iPad. Segundo, cómo crear y compartir un documento de Google Docs. Por favor, crea un documento de Google Docs y compártelo con tu tutor. De esta forma, los dos podrán escribir al mismo tiempo en el documento durante las clases. Este documento será tu cuaderno de español.
y puedes imprimirlo o consultarlo desde cualquier dispositivo cuando quieras repasar. Si tienes una cuenta de Gmail o de YouTube, ya tienes una cuenta de Google y puedes usarla para entrar a Google Docs. Abre tu navegador web y visita docs.google.com. Haz clic en el signo más para crear un nuevo documento en blanco. Ahora presiona el botón azul que dice Compartir. En el nombre del documento, escribe tu nombre tal como aparece en Italki o Preply. Así, tu tutor podrá encontrar rápidamente tu documento. Ahora, escribe aquí el correo Google de tu tutor. Si el email está correcto, aparecerá aquí abajo. Selecciónalo haciendo clic y después presiona el botón Send. ¡Listo! Ahora tú y tu tutor podrán escribir al mismo tiempo en el mismo documento durante las clases. Tip: si tienes una Mac, usa Firefox para entrar a Google Docs. No uses Safari ni Chrome, porque los atajos de teclado de Google Docs crean conflictos en esos navegadores cuando tratas de escribir ciertos caracteres extranjeros. Solo Firefox está libre de conflictos en Google Docs. Vamos a repasar cómo compartir un documento con tu tutor. Visita docs.google.com. Haz clic en el signo más. Presiona el botón azul que dice Compartir. En el nombre del documento, escribe tu nombre tal como aparece en Italki o Preply. Escribe el email de tu tutor. Selecciónalo haciendo clic y presiona Send. Si Google Docs está bloqueado en tu país, prueba office.com. Tercero, ¿cómo escribir en español en tu computadora? No necesitas comprar un teclado nuevo para escribir en español, francés, alemán u otros idiomas. El teclado que ya tienes es suficiente. Solo tienes que instalar la distribución de teclado Spanish Input en tu computadora. Visita SpanishInput.com/keyboard para descargarla. En esta misma página encontrarás videos con instrucciones para instalarla en Windows y Mac. En el teclado Spanish Input, la tecla Caps Lock y la tecla Alt derecha se convierten en teclas Option, que te permiten escribir caracteres especiales del español y otros idiomas. Para escribir cualquiera de las 5 vocales españolas con acento agudo, presiona Option más la tecla de la vocal que quieres al mismo tiempo. Para escribir la letra ñ, presiona Option N. Para escribir la letra U con diéresis, presiona Option 7. Para escribir el signo de pregunta invertido, presiona Option /. Para escribir el signo de exclamación invertido, presiona Option 1. Esto es todo lo que necesitas para escribir en español. El teclado Spanish Input te permite escribir en más de 40 idiomas. En SpanishInput.com/keyboard encontrarás más detalles. Cuarto, ¿cómo evitar problemas con la hora? Es muy común reservar una clase para la hora equivocada. Vamos a ver cómo evitar estos problemas. En Italki. Para configurar bien tu zona horaria en Italki, abre tu navegador web y visita italki.com/settings/account. Donde dice Time Zone, selecciona la zona horaria correcta. También puedes elegir si quieres ver la hora en formato de 12 horas o formato de 24 horas. Si eliges ver la hora en formato de 12 horas, ten cuidado al reservar clases, pues quizás reserves una clase para las 7 de la mañana, cuando en realidad quieres una para las 7 de la noche. Cada vez que viajes tienes que cambiar la zona horaria en Italki, pues Italki no lo hace automáticamente. Si sabes que la próxima semana estarás en otra ciudad, tienes que tomar esto en cuenta cuando reserves clases. Por favor, instala la app de Italki en tu teléfono y activa las notificaciones. La app te enviará un recordatorio 2 horas antes de cada clase y otro recordatorio media hora antes de cada clase.
También puedes cambiar tu zona horaria desde la app de italki. Haz clic en tu perfil y luego anda a Settings, General Time Zone. En Preply. Para configurar bien tu zona horaria en Preply, visita preply.com/settings y selecciona tu zona horaria correcta donde dice Time Zone. Si eres tutor en Preply, este ajuste no está aquí, sino en preply.com/n/tutor/about. Preply siempre muestra la hora en formato de 24 horas, y si no estás acostumbrado a este formato podrías confundirte. Por ejemplo, quizás reserves una clase para las 15 horas cuando en realidad quieres una para las 5 de la tarde. Por favor, instala la app de Preply en tu teléfono y activa las notificaciones. La app de Preply no envía recordatorios antes de las clases, así que tendrás que ingresar tus clases futuras en el calendario de tu teléfono y activar recordatorios manualmente. Aún así, es útil tener la app de Preply en tu teléfono porque siempre recibirás notificaciones de mensajes. Así que si tu tutor no te ve en la clase cuando es la hora de la clase, te enviará un mensaje y tú verás esa notificación en tu teléfono. En resumen, si usas italki o Preply, revisa que tu zona horaria sea correcta antes de reservar una clase. Instala la app en tu teléfono y activa las notificaciones. Cambia tu zona horaria cada vez que viajes. Si vas a viajar, tenlo en cuenta antes de reservar clases. Y si usas Preply, pon las clases futuras en el calendario de tu teléfono y activa las notificaciones manualmente. Quinto, cosas importantes que debes decirle a tu tutor. Es posible que tú ya tengas tu propio estilo de aprendizaje de idiomas. Algunas personas siguen la filosofía del Comprehensible Input del profesor Stephen Krashen y prefieren escuchar mucho y hablar poco. Otros siguen la filosofía del Speak from Day One del influencer Benny Lewis y prefieren hablar más. Algunos prefieren clases similares a las que tuvieron cuando eran niños en la escuela, con ejercicios abstractos de gramática y tareas para hacer después. Otros prefieren un estilo más relajado y conversacional. Algunos quieren saber el nombre exacto de cada conjugación verbal y les interesa analizar la morfología de cada palabra. Otros solo quieren aprender a comunicarse. Si tú ya sabes qué es lo que quieres, antes de reservar tu primera clase de español con un tutor nuevo, envíale un mensaje súper claro diciéndole qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres hacer en las clases. Si no lo haces, podrías tener situaciones incómodas. Por ejemplo, quizás estés teniendo una conversación muy interesante con tu tutor cuando de pronto él o ella dice: bueno, ya no perdamos el tiempo, vamos a seguir practicando el imperfecto del subjuntivo. Pero quizás para ti, esa conversación era exactamente lo que tú querías. Así que, por favor, sé muy directo con tu tutor. Dile exactamente lo que quieres. Es posible que tengas que decírselo varias veces porque quizás tu tutor esté acostumbrado a estudiantes que quieren algo diferente. Ahora, si no tienes experiencia aprendiendo idiomas y no tienes idea de qué es lo que quieres, mi humilde sugerencia es empezar con dos cosas: pronunciación y palabras comunes. Pronunciación. Es muy importante que conozcas cómo funcionan los sonidos del español. Así, no solo podrás hablar con claridad, sino que también podrás entender mejor a los hispanos. Por ejemplo, ¿sabías que a veces pronunciamos la B como una G? ¿O sabías que la R de la palabra pero en realidad sí existe en el inglés de Estados Unidos en la palabra city? Casi ningún curso de español te dice esto, ¿verdad? Palabras comunes y n-grams comunes. Una vez vi un curso de español que empezaba las primeras lecciones con palabras muy poco comunes, como arqueólogo y coordenadas. No pierdas el tiempo con eso. Palabras como que, lo, se, me y n-grams como lo que y así que son mucho más comunes y mucho más útiles. Es muy importante entender y aprender a usar estas pequeñas combinaciones de palabras si de verdad quieres progresar en español. Resumen de esta sección.
Si tú ya sabes lo que quieres, tienes que decirlo directamente a tu tutor antes de la primera clase. Es posible que tengas que decírselo varias veces. Si eres principiante y aún no sabes lo que quieres, concéntrate en la pronunciación y en palabras comunes. En el futuro publicaré más videos sobre la pronunciación, las palabras comunes y los n-grams comunes del español. Suscríbete a Spanish Input y activa las notificaciones para que no te los pierdas. Sexto, frases útiles para usar con tu tutor de español. Estas 3 frases te salvarán la vida en tus primeras clases de español. Bajo cada frase he incluido la pronunciación en el IPA o alfabeto fonético internacional. No entiendo. No entiendo. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes escribirlo? ¿Puedes escribirlo? Si tu tutor usa una palabra o frase que no entiendes, por ejemplo, gato, puedes decir: ¿qué quiere decir gato? ¿Qué quiere decir gato? Si no sabes cómo decir algo en español, por ejemplo, cat, puedes preguntar: ¿cómo se dice cat en español? ¿Cómo se dice cat en español? Te deseo éxito en tus clases de español en Italki, Preply o cualquier otra plataforma que estés usando. Si tienes dudas o sugerencias o te gustaría un video más detallado sobre cualquiera de los puntos que hemos cubierto, deja abajo tu comentario. Gracias por tu atención.